Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, les doy la más cordial bienvenida a este inicio de cursos y pues a esta materia que vamos a estar cursando, que lleva como nombre Política Educativa 1. Sí, ¿qué vamos a estar trabajando en este periodo? Bueno, pues tenemos que ir acrecentando nuestros conocimientos, saber cómo está estructurada la educación en México, saber cuáles son los fundamentos legales, cuáles son las bases, cuáles son las reformas educativas que se han realizado, saber cómo es que está estructurada o a cargo de quién está la responsabilidad de la educación en el Estado mexicano. Sí, eso es a grosso modo, pues nuestro objetivo. Antes de entrar en tema de materia, pues me gustaría mucho, de una manera muy breve, si es que ustedes tienen a bien de encender su cámara, y me fueran diciendo sus nombres a manera de presentación, alguna otra cosa que quieran agregar, para que podamos interactuar de una manera pues más cercana. Si yo empiezo mi nombre es Ariadna Picón Pérez, pues yo soy licenciada en Derecho con la maestría en Educación, y actualmente me encuentro residiendo en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Sí, pues en esta ocasión, como bien les mencioné, estaremos facilitando, estaremos trabajando esta materia que lleva por nombre Política Educativa 1. ¿Alguien más que quiera presentarse, que me pueda hacer favor de encender su cámara, decirme su nombre, dónde se encuentran? Hola, María del Pilar, adelante. Buenas tardes, mi nombre es María Hola. del Pilar Pica. Ok, muchísimas gracias, María del Pilar, mucho gusto. Bienvenida. Gracias. ¿Alguien más? Hola, mi nombre es Ofelia de Ofelia. Jesús Aceves. Vivo en Villa del Río, Puebla, maestra. Ok, mucho gusto, Ofelia. Bienvenida. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Anatilia Galvez García y vivo en la comunidad de Laguna Chica. Ok, Ana Lilia, mucho gusto, bienvenida, gracias. ¿Alguien más? Buenas ¿Qué tardes, tal, maestra. maestra? Mi nombre es Guadalupe Concepción Márquez Lezama. Vivo en la comunidad de Laguna Chica, municipio de Tesalapa. Ok, mucho gusto, Guadalupe, bienvenida, muchísimas gracias. Les voy a pedir para que no nos pase esto de que nos vamos empalmando en las participaciones. Por ahí les aparece en esta videollamada un icono que es levantar mano. Entonces, cada que alguien quiera participar, píquele en ese icono para que yo les voy a dar el uso de la voz para que no nos pase esto. Y una vez que han terminado, le vuelven a picar para que la manita se baje, ¿sí? ¿Estamos en ese entendido? Gracias. Dime, Cristian, perdón. Me iba a presentar prueba, pero ya no sé por qué mi cámara no quiere encender. Bueno, me llamo Cristian de Jesús Rodríguez López y soy de Omealca. Mucho gusto, Cristian. Muchas gracias, bienvenido. ¿Alguien más me falta por ahí? Margarita, adelante. Buenas tardes, maestra. Soy Margarita Cuenca Martínez, soy de Omealca. Ok, Margarita, muchísimas gracias, bienvenida. Por ahí tenemos a Rosalba Huerta. Adelante, Rosalba. Buenas tardes, mi nombre es Rosalba Huerta Vázquez y soy de las Josefinas. ¿De dónde, perdón? De las No te Josefinas. escucho muy bien. Ok, perfecto, Rosalba. Muchísimas Me está gracias, mucho fallando el gusto. internet, maestra. Sí, no te preocupes, son cuestiones que están fuera de nuestro alcance, pero es completamente entendible. ¿Alguien más que me haga falta? ¿Ya estamos todos presentados? Buenas tardes. Hola, Disculpe si no puedo encender mi cámara, es no que te tengo el preocupes. mismo problema que mi compañero Cristian. Me llamo Estefanía Cruz y soy de la localidad de Omealca. Ok, Estefanía, muchísimas gracias, mucho gusto y bienvenida. Bueno, me parece que ya estamos todos. Igualmente. Muchísimas gracias, me da mucho gusto conocerlos, me da mucho gusto que podamos estar trabajando en este momento. Y pues bueno, voy a empezar a presentar. Les voy a pedir que si alguien quiere comentar algo, abra su micrófono, porque cuando yo empiezo a presentar mi pantalla, pierdo visibilidad de quien pida uso de la voz. Entonces, si tienen alguna duda, alguna injerencia, yo les voy a ir comentando, o si es muy pronta, ustedes abran su micrófono y en ese momento dicen, maestra, tengo una duda, un comentario, una situación, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Perfecto. A ver, vamos a ver. Ok, podemos ahí, si alguien me puede indicar si sí pueden ver mi presentación, por favor.
Sí, maestra, ya sé. Sí, ¿Sí? maestra, sí se visualiza. Ok, aquí tenemos nuestra presentación y efectivamente pues ya tenemos el nombre de nuestra materia que en esta ocasión estaremos trabajando y que es Política Educativa 1, lo cual obviamente pues nos lleva al razonamiento que existirá una materia consuetudinaria a la que vamos a estar cursando que será Política Educativa 2, ¿sí? Entonces es bien importante que para cursar las materias procedentes tengamos los conocimientos básicos que en este momento pues empezaremos a estructurar, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles van a ser nuestros parámetros de evaluación? Porque es importante, antes de cualquier situación, pues empezar o dejarles claro cómo es que vamos a estar realizando o cómo están nuestros parámetros de evaluación, cómo se van a obtener las calificaciones finales y toda esa serie de situaciones. Pues entonces, aquí tenemos los parámetros. ¿Sí se pudo cambiar mi diapositiva? Sí, maestra. ¿Sí? Maestra. Perfecto. ¿Por qué les pregunto? Porque les digo que yo no alcanzo a ver y a veces, si cambiamos la configuración, se queda trabada la presentación. Pero bueno, estos son nuestros parámetros de evaluación. ¿Cómo están constituidos? Recuerden que estamos trabajando en una modalidad que nos permite precisamente el trabajo a distancia y que nos permite esta cercanía entre nosotros a través de las videollamadas. Punto bien importante, aparte de estas sesiones que tenemos nosotros programadas de manera semanal, también quiero hacer la mención en este momento que en cualquier momento que ustedes tengan alguna duda, ya sea de los trabajos que están, de las bibliografías que les voy a habilitar, de las tareas, de las actividades, de los artículos que voy a subir en la plataforma, en cualquier momento, aunque no sea jueves, que es cuando tenemos sesión, ustedes me pueden estar consultando, me pueden estar contactando para que les pueda resolver sus dudas, ya sea que lo hagan por vía correo electrónico o por conducto del WhatsApp. Sí, siéntanse en esa libertad de que si tienen una duda respecto a lo que yo les estoy planteando o a la tarea que estamos dejando o a la actividad o simplemente les surgió una duda de alguna lectura que estemos trabajando, algún artículo, pues siéntanse con esa confianza de que en cualquier momento pues pueden contactarme ya sea por vía WhatsApp o por correo electrónico para que podamos resolver todas las situaciones o particularidades que tengan. De igual manera, si es que en las sesiones o en alguna llegaran a faltar, pues con toda confianza solamente envíen un mensaje, maestra no me voy a poder conectar, pero voy a ver la grabación de la clase y voy a cumplir con mis tareas o mis actividades asignadas para esa sesión. Sí, entonces esa es la apertura o el compromiso que hay por mi parte. De esta manera, pues coadyuvando con las actividades que tenemos, ¿sí? Entonces, adelante, ¿quién alzó la voz? ¿O quién pidió el uso de la voz? Yo, maestra, bueno, de hecho aquí en la comunidad donde me encuentro a veces de repente se va la luz y no me da tiempo de avisar con anticipación. Por eso es que, Ok, bueno, yo de entregar trabajo y todo no hay problema, pero a la vez le estaría avisando hasta después de que a lo mejor llegue luz o cualquier situación, porque la luz, aquí le digo, de repente se va. sí, no te preocupes, yo entiendo y créanme que de cualquier manera, pues entendemos que situaciones como esa, o que se va el internet, o que ya se nos descompuso el celular o la computadora, o cualquier situación que son circunstancias que no están dentro de nuestro alcance, o que tenemos circunstancias familiares o circunstancias de trabajo, siéntanse en toda la confianza que si me pueden avisar en el momento, adelante, muchísimas gracias, y lo pueden hacer con posterioridad, también de igual manera se los agradezco muchísimo, porque pues precisamente esa es una de de los beneficios que tenemos en esta parte de estudiar en esta modalidad, ¿no? Entender precisamente tenemos esa flexibilidad sin perder precisamente el objetivo que tenemos de lograr ciertos aprendizajes. Entonces, en ese entendido, créeme que estoy en la apertura, no hay ninguna situación problemática que se pudiera dar, y pues siempre y cuando se cumplan con el hecho de que tú veas tu clase con posterioridad para que de esa manera puedas entender los trabajos y las tareas, pues por mí sin ningún problema. Sí estamos en ese entendido y de igual manera para cualquiera de los que estamos tomando esta clase. Pues bien, pueden ver ahí en los parámetros de evaluación, tenemos el primero que es entrega de trabajos, tareas y actividades, que tiene un equivalente a un 30%. Ustedes, y creo que tienen ese conocimiento, estamos trabajando en una plataforma. En esta plataforma, cada que yo habilite un icono que se llama tarea, van a ser actividades que ustedes tienen asignadas, ¿sí? ¿Cuándo las van a entregar? La propia plataforma va a informarles cuál es la fecha de entrega.
¿sí? De igual manera, les voy a habilitar material de trabajo, como es bibliografía, como es artículos, como es video, ¿sí? Si bien es cierto, se pide o yo les pido que realicen tanto el visionado de videos, la lectura de la bibliografía, la lectura de artículos, la lectura de varias compendios que yo les habilito en la plataforma, en ocasiones se crean actividades que tienen completa relación con esto. En otras no, y solamente se los habilito como una manera de que ustedes pongan en práctica precisamente las habilidades de lectura y comprensión, que de alguna manera van a apoyar o vienen siendo relacionadas con los temas que estamos analizando. En ningún momento voy a estar habilitando cuestiones que no tengan que ver con nuestro tema de materia. En todo momento va completamente relacionado. Sí, yo les voy a habilitar material de trabajo, que espero ustedes lleven a cabo esta lectura precisamente para ampliar estos conocimientos que en clase pues estamos trabajando, ¿sí? Y de igual manera les digo, el hecho de entregar los trabajos que se estipulan, las tareas o las actividades, pues tiene un equivalente a un 30%. Nuestra evaluación final, que va a ser precisamente el hecho de que yo les habilite un breve cuestionario, por así llamarlo, no me gusta llamarlo examen porque pues ese término realmente a mí no me agrada mucho, pero sí una evaluación que tenga precisamente relación directa con todo lo que hemos estado estudiando y que al final de cuentas nos arroje un porcentaje de cuál fue nuestro aprendizaje obtenido. ¿Qué otro rubro estamos considerando? La participación en clase. Recuerden que también es muy importante el hecho de que aparte de que yo los coadyuve en este proceso de enseñanza-aprendizaje, también es bien importante que ustedes empiecen a desarrollar o ya la tienen desarrollada, trabajemos también en esta cuestión de lo que es la capacidad de síntesis y de tener ese pensamiento crítico. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a estar trabajando? Pues teniendo esa participación activa en clase, ¿sí? De esa manera vamos a estar incitando al hecho de la participación con los contenidos que estaremos trabajando. Y finalmente la asistencia, que tiene un porcentaje del 5%. En esta parte no se preocupen mucho, porque como yo bien lo entiendo, en ocasiones hay circunstancias que nos impiden estar conectados de manera directa a la clase, ¿sí? Sin embargo, pues siempre y cuando me avisen con antelación o posteriormente, pues no habrá ningún problema. Aparte de que, pues evidentemente, las tareas y las actividades van a estar directamente relacionadas con los temas que vimos. Entonces, si ustedes completamente cumplen cabalmente con las actividades, pues es un indicador de que estuvieron viendo la clase, aunque no haya sido de manera sincrónica, la estuvieron viendo en la grabación. Entonces, esto ahora nos da un total, pues, del 100%, que en todo caso, si ustedes pues cumplen con todo lo que estamos requiriendo, pues tendrían su calificación equivalente al 10. Ahora bien importante, la calificación mínima aprobatoria es 7, ¿sí? Esto sí es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque pues prácticamente uno de los parámetros que tenemos en el colegio, pues es que esa es la calificación mínima aprobatoria, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien tiene duda, algún comentario, alguna sugerencia, queja que quiera realizar? No, maestra, todo muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues una vez que ya hemos aterrizado, concretado nuestras formas de trabajo, vamos a dar inicio a nuestros temas de trabajo, ¿sí? Entonces vamos a empezar con nuestro tema de estudio. Y bueno, esta materia pues me gusta mucho porque es muy amplia, muy extensa y nos viene a dar el origen o nos va a hacer entender precisamente cómo es que el sistema educativo se organiza en este contexto en México. Sí, cómo es que está organizado, de dónde surge el recurso, por qué hay tantas reformas educativas, cuáles son los parámetros que el gobierno de México tiene, quién tiene injerencia en la toma de decisiones en cuestiones educativas, porque es bien cierto, a veces nosotros creemos que realmente todo pudiera ser o que la educación en México está muy mal, ¿no? Porque eso es lo que en ocasiones llegamos a escuchar, los medios de comunicación, los comentarios. Bueno, puede ser, pero ¿qué vamos a hacer precisamente para resolver este tipo de problemáticas? ¿Qué acciones se deberán emprender? ¿Responsabilidad de qué sectores? Y precisamente en estos temas podemos estar dando cabal entendimiento a muchas dudas, a muchas cuestiones de fondo que nos van a ayudar a entender el sistema educativo en México. Y vamos a empezar con el origen, con ir desentrañando precisamente
¿qué es una política educativa o qué son las políticas educativas? ¿Sí? Pues bueno, las políticas educativas son acciones, ¿sí?, que tienen lugar en un sistema educativo. ¿Qué es un sistema educativo? Es el conjunto de instituciones cuyo propósito es preparar niños y adolescentes para la vida adulta. Sí, hasta aquí lo tenemos. Sin embargo, no dejemos de lado que precisamente en una de las últimas reformas educativas que se realizó, se contempla garantizar el acceso a la educación superior de las personas, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cómo es que este proceso evolutivo va contemplado dentro de las reformas que existen en la Constitución. En un primer momento tenemos esto, ¿sí? ¿Por qué lo planteamos así? Porque nuestro artículo 3º constitucional nos dice precisamente que la educación o que los niños y los adolescentes tendrán derecho al acceso a la educación, ¿sí? Hasta ahí lo tenemos contemplado antes de la reforma que les comento, ¿sí? Y precisamente a esto se reforma. ¿Qué son las políticas educativas? Acciones que tienen lugar en un sistema educativo, cuya finalidad es preparar a niños y adolescentes para la vida adulta, ¿sí? ¿Qué tenemos? Antiguamente no había una necesidad de crear este tipo de instituciones educativas, ¿sí? Estamos hablando de la época antigua. No existían las escuelas, no existían las instituciones especializadas. Y entonces, ¿quién educaba a los hijos? Pues precisamente era la propia familia. Ese era el primer núcleo encargado precisamente de otorgar o de llevar a cabo este proceso educativo que estaba diseñado o estaba especializado en preparar a los hijos para la vida adulta, ¿sí? ¿Qué entendemos como vida adulta? En primer momento, pues las familias se encargaban únicamente de dar esa preparación en artes, en oficios, en cuestiones que fueran relativas al desempeño de la vida adulta. A las mujeres, pues prepararlas tal vez para ser jefas de una familia, llevar a cabo o la educación también de los hijos que pudieran tener en un futuro. Sí, al hombre, pues obviamente en un principio en la antigüedad se le educaba para que pudiera ser el sustento de una familia y en eso consistía la educación antiguamente. ¿Qué pasa entonces? Existe, y como ya sabemos, pues la sociedad es un ente que está en constante evolución. No es un ente que se queda estancado en una etapa del tiempo. Por tanto, la sociedad evoluciona. ¿Qué pasa entonces? Surgen nuevas necesidades más complejas a las cuales se les tiene que dar resolución. Resultado, surgen instituciones especializadas en la preparación de niños y jóvenes para la vida adulta. Si ya no es entonces una labor de la familia, ahora vienen a crearse instituciones complejas que precisamente preparan a los miembros de una familia, a los más pequeños, tanto niños como adolescentes, para la vida adulta. Y esa es la evolución que tenemos, ¿sí? El antecedente el antecedente que tenemos precisamente de instituciones educativas formales más antiguas fueron las universidades. Sí, este antecedente data de los siglos XI y siglo XII. Y aquí una cuestión muy importante. ¿Por qué muy importante? Pudiéramos creer que la cuestión de la educación empezó en un aspecto como lo vemos actualmente, de básica a superior. Actualmente es así nuestro sistema educativo, de educación básica, vamos desarrollando habilidades, vamos creciendo, vamos teniendo otro tipo de conocimiento que nos permitirá llegar a una formación superior, lo que conocemos como universidades. Sin embargo, en su origen, las instituciones educativas, en el siglo XI y siglo XII, las primeras fueron en surgir las universidades, ¿sí? Son las primeras que surgen. No existía otro nivel educativo salvo las universidades que precisamente eran pues un tipo de educación superior. ¿Qué pasa después? Aquí tenemos que se empiezan a crear o empiezan a surgir en el siglo XV y XVI en Europa en lo que llamamos instituciones de enseñanza media o los liceos, ¿sí? Y eso se debe su creación a este proceso que conocemos como la contrarreforma con los jesuitas. Entonces aquí vemos cómo es que primero se crean las universidades y posteriormente, y vamos a ubicarnos como en una línea del tiempo, en el siglo XV y XVI surge la educación media, ¿sí? Y después, posteriormente, en el siglo XIX, surge entonces lo que conocemos como la educación elemental, la educación básica pública,
¿sí? Esto se da su origen en Prusia. Entonces vemos cómo de manera internacional a lo largo del tiempo se han creado las instituciones educativas en este proceso que, como les digo, es completamente paralelo al sistema educativo que llevamos en México. Es decir, anteriormente se empezó de un nivel superior hasta crear un nivel básico, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? De mi parte, ninguna. No, De mi maestra. parte no, maestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora bien, ¿cómo va a ser la estructuración de un sistema educativo? ¿Sí? Un sistema educativo está compuesto de un gran número de elementos. ¿Qué elementos componen un sistema educativo? Pues van a ser los alumnos, los docentes, los directivos, ¿sí? En conjunto con la forma de organizar a estos, aunado a la planta física, es decir, las instalaciones y los tiempos. Estos va a ser lo que vamos a estar conociendo, lo que vamos a entender como elementos de un sistema educativo. Sí, entonces, cuando yo les pregunte o haga alusión a cuáles son los elementos de un sistema educativo, pues precisamente van a ser alumnos, docentes directivos, que lo conocemos como comunidad estudiantil, va a ser la forma de organizar a la comunidad estudiantil, las instalaciones físicas o la infraestructura que tenemos y los tiempos en los cuales están organizados precisamente estas formas de enseñanza, ¿sí? Ahora bien, contextualizando en México, es muy importante mencionarles que los grados educativos no siempre existieron en México, ¿sí? Estos grados educativos se establecieron hasta fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿sí? En Estados Unidos, que es nuestro país vecino, aquí cabe destacar que los grados se establecieron hasta 1843, siguiendo el ejemplo de Prusia. ¿Qué pasa entonces? Los niños asistían a la escuela juntos en una especie de multigrado. Escuché que alguien alzó su mano por ahí. Una compañera comentó que si se sale de la clase es porque está lloviendo mucho en su comunidad y se le va la señal. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, sin problema. No hay mayor problema. Yo les agradezco la atención. Gracias. Bueno, entonces, ¿a qué hace alusión esta parte? A que en el sistema educativo en México no siempre existieron estos grados en los que ahora está dividida la educación, ¿sí? Obviamente, pues tenemos que la educación, como ustedes lo saben, la educación básica está estructurada tanto en los años que comprenden tanto la educación primaria como la secundaria, la educación media, lo que comprende la preparatoria o el bachillerato, y superior, pues la universidad. ¿Qué pasa entonces? No quiero decir con esto que en México se podía hacer una educación multinivel o multigrado, donde se reunía a estudiantes de educación básica con estudiantes de educación superior. No, pero sí es cierto que los estudiantes acudían a una escuela juntos en una especie de multigrado. Es decir, agrupando de acuerdo a las edades, se enseñaban temas en general, lo que conocemos como multigrado, y no existía una división concisa de los grados escolares. Entonces, anteriormente a nuestro sistema educativo, pues existía una especie de multigrado, ¿sí? Actualmente, pues también todavía en algunas formas de estudio, en algunos sistemas existe esta cuestión de multigrado, agrupando precisamente de acuerdo a la edad o de acuerdo a los conocimientos, cierto grupo de alumnos, ¿sí? Ahora bien, ¿quiénes son las partes interesadas en un sistema educativo? ¿Quiénes son las partes que intervienen? ¿Quiénes son las partes que van a decidir qué pasa, a hacerse cargo de las responsabilidades o esta situación? Pues tenemos que a nivel federal, ¿sí? A nivel federal depende precisamente del Poder Ejecutivo. Y aquí cabe mencionar, o yo quisiera preguntarles, ¿quién es el representante del Poder Ejecutivo? ¿No? Bueno, en el nivel federal, recordemos que el Poder Ejecutivo está depositado precisamente en el presidente de la República. Poder Ejecutivo es un cargo de elección popular, ¿sí? Que otorga las facultades a una persona que se le designa como presidente de la República. Entonces, cuando escuchemos el término de Poder Ejecutivo, recordemos que es el equivalente al presidente de la República, ¿sí? El presidente de la República
para el cumplimiento de las facultades que la Constitución le concede, se necesita auxiliar de distintas secretarías, ¿sí? Y también de organismos autónomos. Dentro de estas secretarías tenemos a la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Por tanto, y una vez que hemos desentrañado esta situación, podemos entender que la Secretaría de Educación Pública depende directamente del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente de la República, porque, reitero, en el auxilio de sus funciones y para efectos de que se puedan cumplir las facultades que le han sido otorgadas al presidente de la República, pues este tendrá las facultades de auxiliarse de distintas secretarías, como en este caso contextualizando tenemos a la Secretaría de Educación Pública. Y mencionando otros ejemplos, podríamos encontrar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, todo ese sinfín de secretarías que han sido creadas, que sirven precisamente para que el presidente designe a un titular y puedan cumplirse las facultades o las actividades que le han sido concedidas por mandato constitucional. Entonces, tenemos que la Secretaría de Educación Pública se encuentra en el nivel federal, dependiendo directamente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, también hay otra parte interesada, que es en el nivel estatal, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque también en cada uno de los estados se tienen las secretarías de educación de índole estatal, ¿sí? Son secretarías estatales de educación y sus equivalentes. Entonces, hasta aquí tenemos que existe la Secretaría de Educación Pública de nivel federal y las demás que subyacen precisamente a raíz de los mandatos constitucionales, que son las secretarías estatales de educación, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? En México no hay una institución que se equipare a esto, que sea de nivel estatal o de nivel federal, o lo vamos a ubicar en municipal. No existe en nivel municipal algo equiparable a la SEP, ¿sí? El municipio no tiene facultades precisamente para tener injerencia sobre cuestiones de educación, ¿sí? Probablemente sí existan en los municipios algunas regidurías, algunas direcciones de educación, pero sus facultades están limitadas únicamente a la difusión, al hecho de coadyuvar con las facultades que se le conceden a SEP federal y a SEP estatal, ¿sí? Y ojo, aquí es bien importante recalcar o mencionarles cuál es la división del Estado mexicano, ¿sí? Tenemos federación, estado y municipio. Federación hace alusión al conjunto de los estados de la República, es la federación. Los estados, pues obviamente cada uno de los estados que conforman la República Mexicana gozan de autonomía jurídica. Por eso también tenemos una SEP estatal. Y por su parte, el municipio, ¿sí? Recuerden que los estados están divididos en municipios. Pero en este sentido, como yo se los comento, los municipios no tienen facultades de injerencia en la educación. Reitero, pese a que existen autoridades que están delegadas, como pudieran ser regidurías, direcciones de educación municipal, no tienen mayor injerencia, salvo coadyuvar con las indicaciones que deriven por parte de SEP federal y a su vez de SEP estatal, ¿sí? En México, la educación fue atribución de los estados federales en el siglo XIX, ¿sí? A partir del siglo XIX empieza o se da este proceso de creación de las secretarías estatales de educación. ¿Qué pasa? Cuando Venustiano Carranza es presidente, la quiere municipalizar. Quiere dar esa facultad a los municipios para tener temas de injerencia sobre cuestiones propias de la educación, ¿sí? Y de esa manera apartar de todo poder al nivel estatal, es decir, a la SEP estatal. Pero pues esto obviamente no tuvo mayor trascendencia, porque como ya se los comento, a nivel municipal no se tiene esa injerencia precisamente en temas de educación o en temas de discusión o de políticas educativas. Si simplemente funcionan las instituciones educativas o instituciones de educación municipal como forma de coadyuvar, es decir, de ayudar a las facultades que se tienen en SEP federal y en SEP estatal. Y ojo aquí, otra cuestión bien importante. No crean que SEP federal y SEP estatal son situaciones diferentes. No.
Dado que la creación de la Secretaría de Educación Pública deriva de la Constitución, resulta ser que existe un principio que se llama supremacía constitucional, ¿sí? Y ese principio marca que todo lo que se encuentre establecido en la Constitución será de carácter supremo. Y todo lo demás, los demás leyes, decretos, lineamientos, no podrán estar por encima de lo que se marque en la Constitución, ¿sí? Pero sí tendrán que armonizarse y crearse a lo que se está establecido. Por tanto, tenemos en esa premisa que la Secretaría de Educación Pública de índole estatal va precisamente a estar completamente ligada a lo que es la Secretaría de Educación Pública de la Federación, ¿sí? No son entes diferentes, sí tienen, la SEP estatal tiene conocimiento de ciertas circunstancias, la Secretaría de Educación Pública de índole federal tiene conocimiento de estas y pudiéramos marcar un ejemplo en este caso. Así como existen los rebores, que son los permisos para otorgar programas de estudio o impartir programas de estudio de nivel estatal, también los hay de manera federal, ¿sí? Esa es una de las diferencias que tenemos. Sin embargo, ambas están, es únicamente una subdivisión que se crea, pero ambas están armonizadas a lo que la Constitución ha creado. Y la Secretaría de Educación Pública Estatal, precisamente a los estados se les concede autonomía, y es por eso que se da esta creación o esta diferenciación que estamos realizando, ¿sí? Podemos observar en esta diapositiva, pues, quiénes son parte precisamente, aparte de lo que ya hemos mencionado, de factores o personas o entes que están involucradas en las políticas públicas o en los sistemas educativos. Tenemos el sector social, los sindicatos, las instituciones de educación formadoras, algunas otras instituciones llamándolas públicas o privadas, las personas que son investigadores o que son parte precisamente de esta labor de investigación, porque también el hecho de la investigación pues es una labor sustantiva, una actividad sustantiva precisamente de las instituciones educativas. ¿Qué otros entes tenemos involucrados en estos sistemas? Las comunidades escolares, tanto públicas como privadas, como sus directivos, como sus docentes, como sus alumnos. Y también tenemos a los padres de familia, las organizaciones no gubernamentales, algunas editoriales, los medios de comunicación, los empresarios y también el sector internacional, ¿sí? También tenemos aquí ciertas situaciones donde está involucrado precisamente organizaciones internacionales que tienen que ver precisamente con los sistemas educativos. Ahora bien, una vez que hemos planteado a grosso modo, porque es a grosso modo, hasta este momento tenemos un concepto muy básico de lo que son las políticas educativas, basándonos obviamente en lo que es los sistemas educativos. Vamos a platicar de lo que es una reforma educativa, ¿sí? Porque es un concepto que pues hemos escuchado mucho, de lo que hemos escuchado hablar muy seguido, ¿no? ¿Y qué tenemos entonces? Pues una reforma educativa es en materia de educación, porque sí hay reformas educativas de toda materia, sí, de materia legal, de materia de uso de recursos y explotación. Como ustedes han podido ver las noticias en los últimos días, ha estado muy sonada esta reforma constitucional en materia de uso, explotación de lo que es el litio, ¿sí? Esa es una reforma que se ha realizado en otra materia. Nosotros, contextualizando a lo que ahora nos ocupa, tenemos que una reforma educativa en materia de educación podrá consistir en varias situaciones, ¿sí? Y aquí vamos a plantear unos ejemplos para que ustedes me puedan entender, ¿sí? Resulta ser que nuestra política educativa en México está contemplada, y esto sí anótenlo porque esa va a ser una parte de las actividades, está contemplada en el artículo 3º constitucional, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Si se quiere reformar alguna parte o se quiere hacer algún cambio en esto que se contempla en el artículo 3º constitucional, tendrá que someterse precisamente a los procesos que la propia Constitución señala para el hecho de reformar este artículo. No es que el presidente diga, pues ahora yo quiero cambiar la edad en la que es obligatoria la escuela.
y yo doy la orden y se hace. No es así. El hecho de llevar a cabo una reforma en materia educativa implica un procedimiento, ¿sí? No es el hecho de que se cumpla simplemente lo que el presidente quiera. El hecho de llevar a cabo una reforma de ley implica un procedimiento que precisamente empieza con una iniciativa. ¿Quién puede dar esta iniciativa? ¿Quién está facultado? Puede ser el presidente de la República o puede ser el Poder Legislativo o puede ser también a iniciativa de particulares. Y la ley señala precisamente estas tres formas de iniciar una ley o en este caso de reformarla, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Presidente de la República o Poder Legislativo, y recordemos que el Poder Legislativo está compuesto por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ambas se unen y forman el Poder Legislativo, ¿sí? Por ejemplo, el día de hoy, cabe hacer el comentario, 1 de septiembre, ha iniciado el periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo. ¿Qué pasa en este periodo ordinario? Precisamente tienen ya una lista completa de los temas que van a tocar, ya sea de iniciativas de ley, de reformas que se tengan pendientes, de decretos, y ellos lo van a discutir, lo van a votar y lo van a aprobar porque es facultad del Poder Legislativo. Únicamente el Poder Legislativo podrá llevar a cabo esto. ¿Qué pasa entonces? Podemos escuchar que en las noticias nos dicen es que el presidente ha reformado la ley de educación o que ha reformado el presidente Enrique Peña Nieto la ley de educación. Sí, hizo la propuesta, lanzó la iniciativa. Sin embargo, es facultad del Poder Legislativo votar, ya sea a favor o en contra de lo que se está proponiendo. Pese a que si el presidente tiene facultades para solicitarlo, él no tiene facultad legislativa, como lo tiene precisamente el Congreso de la Unión, ¿sí? Entonces, es bien importante hacer este planteamiento porque desde aquí vamos a empezar a entender cómo es que no es únicamente facultad del presidente de la República, sino que se inicia un proceso. Ahora bien, estas reformas educativas en materia de educación pueden consistir, o bueno, hemos hecho aquí una síntesis de cómo se han hecho algunas reformas en materia de educación. Por ejemplo, cambiar de edad en algo en que es obligatorio ir a la escuela para los alumnos, ¿sí? Haciendo obligatorio o no cierto nivel. Y aquí alguien en esta parte recuerda algo, quiere hacer algún comentario o se ha enterado de algo, precisamente en este primer apartado que nos dice cambiar la edad en que es obligatorio ir a la escuela para los alumnos, haciendo obligatorio o no cierto nivel. ¿Les suena esta parte o lo han escuchado? ¿No? Es a partir de los 3 años, maestra, del kinder. Exactamente. Aunque creo que la educación inicial no es obligatorio. ¿Sí? ¿Qué más? Recordemos, y aquí ahorita lo vamos a checar un poco más adelante, que en una reforma precisamente en materia educativa ya se contempla el hecho de que tiene que haber cierta obligatoriedad de asistir a la escuela a partir de cierta edad y cursar cierto nivel inicial, ¿sí? Y esta es una reforma precisamente que en un momento les voy a presentar cómo es que se realizó, ¿sí? Otra reforma que se ha realizado es cambiar los sistemas de evaluación de los alumnos o las formas de agrupamiento. Por ejemplo, al introducir o eliminar lo que conocemos como multigrado, ¿sí? ¿Qué otra cosa ha operado como reforma educativa? Modificar los tiempos, así es como ampliar o reducir el calendario o la jornada escolar. ¿Cómo es esto? Recordemos también que se tiene un calendario de trabajo que se proyecta para un año, ¿sí? Y también se señala en la Ley de Educación cuál va a ser la jornada escolar que se deberá cumplir. Si es que este calendario se quieren hacer modificación o si se quiere modificar la jornada escolar por cuanto hace al tiempo, se tendrá que hacer una reforma en materia educativa. ¿Qué otra cosa opera como una reforma educativa? Cuando se quiera o pretenda o se ha pretendido o se ha modificado los contenidos, ¿sí? Lo que conocemos como el currículo o los métodos de enseñanza,
¿sí? Es decir, las materias que se tienen, con qué afán se tiene, con qué afán se están impartiendo, si es que se quieren modificar porque vamos a cambiar de enfoque o se va a cambiar el método de enseñanza que se tiene contemplado en el sistema educativo de un país, se tendrá entonces que presentar o se tendrá que hacer una reforma educativa. Esto atendiendo a que se puedan cambiar o se pueda recomendar otro determinado enfoque didáctico para la enseñanza, ¿sí? Entonces también opera lo que es la reforma educativa. Y otra, que esto ha sido, las que les he mencionado, ha sido por cuanto del otro lado, lo conocemos como los aprendientes. Pero del lado de los facilitadores, como es los docentes, también operan las reformas educativas, cómo se han realizado, cómo han repercutido, ¿sí? Se han modificado también a través de las reformas educativas los requisitos para ser docente, ¿sí? Y los criterios de evaluación que corresponden a los docentes. Los criterios pues han existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Así como conocemos también los sistemas escalafonarios, ¿sí? Pero pudiera ser que se modifiquen o se quieran modificar o se han modificado. Y las formas en las que se ha hecho esta evolución, ¿sí? De cómo se han modificado estos métodos o estas formas de evaluar a los docentes. Anteriormente existía el IEE, que era precisamente un instituto que fue creado en 2002, que era precisamente para medir la calidad en la educación, pero por cuanto hace al desempeño docente, ¿sí? Y mediante una reforma educativa se desaparece este instituto. ¿Qué pasa entonces? Pues a través de la última reforma educativa se crea lo que conocemos como el UCICAM, que precisamente viene a cambiar esta retrospectiva docente de cómo se va a evaluar, qué parámetros se van a considerar, ¿sí? Y esa reforma ha sido pues muy discutida, porque lo podemos ver, ¿no? Tanto en las noticias como en redes sociales, que muchas personas, precisamente el magisterio de nivel público, que pertenecen o están adscritos de esta manera a la Secretaría de Educación Pública, pues han presentado varias quejas, inclusive se ha ido a la cuestión de los amparos que se presentan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para precisamente no tenga efectos esta reforma. Sin embargo, pues hasta el día de hoy entra en vigor, está en vigencia y pues no ha habido algo para combatirlo. ¿Qué más tenemos? La política educativa, y este es otro concepto ya un poco más acrecentado, la vamos a poder entender formalmente como acciones emprendidas por un gobierno, ¿sí? En relación con las prácticas educativas. Entonces, hasta este punto vamos a parar un poco. Las políticas educativas no son emprendidas por personas o cuestiones particulares, no. Las políticas educativas forzosamente tienen que estar emprendidas, o bueno, mejor dicho, son acciones emprendidas por el gobierno, ¿sí? Forzosamente deberán ser emprendidas por el gobierno en relación con las prácticas educativas, ¿sí? Y aparte de que tengan que atender la práctica educativa, también tendrán que atender la forma en que el gobierno atiende la producción y oferta de la educación, ¿sí? Es decir, las políticas educativas van a estar encaminadas precisamente para vigilar la buena práctica educativa, así también para que se cubran las necesidades educativas y los objetivos de desarrollo social que se tiene en un país, ¿sí? Esta es la forma que se tiene o que vamos a entender una política de materia educativa, ¿sí? También existen ciertos actores privados u otras instituciones, como yo se los mencioné, organismos internacionales y organismos no gubernamentales, que pueden organizar políticas educativas. Es bien cierto, las pueden organizar, las pueden presentar para coadyuvar a lo que se implementa en un sistema de gobierno, ¿sí? Pueden servir como parámetros, pueden servir para evaluarnos. Sin embargo, las políticas educativas van a ser emanadas directamente del gobierno, tomando en consideración tanto las opiniones emitidas por organismos internacionales, por organismos no gubernamentales, por instituciones privadas, pero sobre todo a las necesidades que se tienen en el contexto, ¿sí? Y eso es una política educativa.
Lo que yo les comentaba en materia de reforma, ¿sí? En México, en el año 2012, se llevó a cabo una reforma educativa durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, ¿sí? Esta reforma, y como yo les comentaba, es presentada por el Ejecutivo, es decir, por el presidente de la República. Él la presenta. Pero, ¿qué pasa entonces? Fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de diciembre de ese año y por el Senado de la República el 21 de diciembre. Y aquí lo que yo les comentaba. El presidente tiene la facultad de proponer, de presentar al Poder Legislativo. ¿Quién es el Poder Legislativo? Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿sí? Cámara de Diputados y Cámara de Senadores existen de manera separada. Ambos tienen facultades que la Constitución señala, ambos tienen facultades diferentes, pero trabajan también en conjunto. Y cuando trabajan en conjunto, se convierten en lo que conocemos como poder legislativo. Su propio nombre lo dice, tienen la facultad de legislar. ¿Qué es legislar? Precisamente crear, aprobar todas las normativas sobre las cuales va a estar la base jurídica o de organización de un país, ¿sí? Por eso aquí lo vemos, en 2012, pues el presidente presenta esta iniciativa de reforma educativa y es aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de diciembre y por el Senado de la República o la Cámara de Senadores el 21 de diciembre, ¿sí? Entonces, de esta forma vemos, bueno, sí, es cierto que el presidente la impulsó, él la propuso, pero él no tenía esa facultad de que por su sola voluntad operara una reforma educativa, ¿sí? También intervino la voluntad y la votación de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que en conjunto conformaron el Poder Legislativo. Ellos no están obligados a aprobar una ley simplemente porque la haya presentado el presidente. No es así, ¿sí? Porque precisamente contamos en México con un sistema bicameral. Que es bicameral, tenemos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, para que exista precisamente este control por cuanto hace al proceso de creación o de reforma de leyes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en 2012? Se presenta la iniciativa y ambas cámaras lo votan a favor, ¿sí? No se realiza alguna modificación, no se realizó ninguna sanción, no se regresó al lugar de origen para que se pudiera dar corrección a algo, simplemente Cámara de Diputados y Cámara de Senadores la votan, la creen factible, votan a favor por esta reforma educativa. ¿Y qué pasa entonces? En el mes de febrero de 2013, esta reforma se declara como constitucional, ¿sí? Una vez que esta reforma se declara como constitucional, ¿qué sucede en este proceso de creación de ley o de modificación o de reforma? Para que esta reforma tenga vigencia o para que una ley entre en vigencia, tendrá que cumplirse el último precepto que marca, que deberá ser promulgada por el Ejecutivo de la Nación. ¿Quién es el Ejecutivo de la Nación? El presidente de la República. Y resulta ser entonces que esta ley que el propio presidente presentó, que fue votada, que fue discutida, que fue aprobada, pues viene a ser promulgada por él el 25 de febrero de 2013, ¿sí? Y en esa fecha tenemos que inicia su vigencia esta reforma educativa. ¿Qué objetivos tuvo? ¿Sí? ¿Con qué objetivos se presenta? O bueno, ¿cuáles fueron los puntos a favor por las cuales el Poder Legislativo votó a favor de que se llevara a cabo esta reforma? Bueno, en ese momento se tiene, o el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nos dice, esta reforma yo la voy a realizar, o se pretende, se prueba, se entrega, está sustentada en el hecho de que se pretende responder a una exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y gratuita. Y ojo aquí, nuestro artículo 3º constitucional señala precisamente estas características de la educación. La educación deberá ser pública, laica y gratuita. Sin embargo, resulta ser que a consideración de ciertas circunstancias, el Ejecutivo de la Nación marca o señala que en ese momento su intención de presentar esta reforma era precisamente fortalecer lo que la Constitución ya marcaba. Quería fortalecerlo.
¿sí? Eso ya había existido desde hace muchísimos años. Este artículo, pues prácticamente desde que la Constitución está vigente, nuestro texto constitucional data de 1917, ¿sí? Es de 1917 nuestra Constitución. Sin embargo, ojo aquí, ha sido proceso de diferentes reformas, de diferentes derogaciones que han ido precisamente dándole el carácter de actualización de ley, ¿sí? Entonces, quiero recalcar que pues precisamente esto que él pretendía fortalecer, estas características de la educación, siempre estuvieron plasmadas desde un principio en nuestra Constitución. Pero se pretende el fortalecimiento, el reconocimiento, el hecho de que en efecto no sea nada más un texto y se propone el fortalecimiento de estas características de la Constitución. ¿Qué más se pretendió con esta reforma? Asegurar una mayor equidad en el acceso a una educación de calidad, ¿sí? Empieza ya entonces a manejarse este concepto que llamamos equidad, ¿sí? Empieza a implementarse ya en este texto que va más allá de una ley de género. Se empieza a implementar en una ley educativa. Nos dice, necesita haber equidad en esta ley educativa para que se garantice el acceso a una educación de calidad, ¿sí? Ojo nuevamente, la Constitución señala que deberá garantizarse el acceso a la educación. ¿Qué se modificó en esta parte? Un acceso de equidad, es decir, en igualdad de condiciones, ¿sí? En igualdad de condiciones por cuestiones de sexo, ¿sí? Pero no solamente tendrán que tener derecho al acceso a la educación de equidad o por conducto de la equidad o que sea el principio de equidad, sino que tendrá que garantizarse una educación de calidad, ¿sí? Y esta es la parte que se reforma. ¿Qué otra cosa? Se fortalecen las capacidades de gestión de la escuela, ¿sí? Estas hasta aquí son, y vuelvo a recalcar, son principios o son tópicos tendientes por cuanto es a la comunidad estudiantil, que son tal vez los estudiantes, ¿no? Que les va a beneficiar. Siguientes puntos a destacar, tienen que ver de manera directa con el servicio profesional docente. ¿Sí? ¿Cómo impactó a la práctica docente esta reforma que estamos platicando? Pues a partir de esta reforma se establece un servicio profesional docente, ¿sí? Con reglas que precisamente respetan los derechos laborales de los maestros. Y esto fue la idea con la que precisamente se empezó a vender o a integrar o a meter esta reforma educativa, ¿sí? Se les prometió a los docentes, se les consideró que se tenían que respetar y reconocer en la Constitución sus derechos laborales, ¿sí? Esa fue una de las principales ideas que se tenía. ¿Qué otra cosa se pretendía? Propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de docentes y directivos. ¿Qué hablamos con esto? ¿Sí? A un servicio de carrera magisterial que precisamente promoviera el desarrollo profesional, que en este desarrollo profesional, pues obviamente se vieran beneficiados los sueldos de los maestros, ¿sí? ¿Qué otra cosa? En esta reforma se pretenden sentar las bases para que los elementos del sistema educativo sean evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente, ¿sí? Aquí es cuando empieza precisamente esta forma, este cambio a cómo acceder, ¿sí? Al sistema del magisterio. Empiezan los cambios de evaluación, cómo es que se va a evaluar a los docentes que pertenecen precisamente a este sistema, ¿sí? Eso se pretendía con esta reforma. Se creía hasta ese momento o se estudió, se configuró que este sistema ya estaba viciado, ¿sí? Que había muchas mafias de poder que tenían o que estaban involucradas con el sistema educativo y que de cierta manera el hecho de que se ingresara o se vendiera lo que conocemos como las plazas permitía el hecho de que el sistema educativo en México estuviera tan tambaleante, ¿sí? Porque era una cuestión perjudicial para la educación en México. Y es por eso que con esta reforma, que así fue presentada, pues se sientan estas bases del sistema educativo y cómo van a ser evaluados,
¿sí? Se pretende que ya no exista la corrupción, se pretende que sean evaluaciones imparciales, que sean evaluaciones objetivas y transparentes, ¿sí? Entonces, estas fueron uno de los tópicos o de las características, son generalidades de la reforma educativa que estamos hablando del año 2012. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cómo se materializó? ¿Cómo se llevó a cabo? Se crea el Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación, ¿sí? Este fue implementado con el objetivo de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, ¿sí? Estos niveles de educación ahora, con esta creación del sistema para la evaluación de la educación, se pretende o su objetivo es evaluar la calidad, ¿sí? De la educación que se está proporcionando. De esos parámetros, si en efecto se han cumplido los objetivos, si medir el desempeño que se han tenido por parte de los docentes y el resultado o la repercusión que tuvo en el sistema educativo nacional. Esto para dar cumplimiento, como yo les decía, con el último tópico, ¿sí? Es el hecho de sentar las bases para que los elementos del sistema educativo sean evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente. ¿Cómo lograr eso o cómo lo propuso o cómo lo viene a materializar esta reforma? Pues precisamente por conducto de la creación del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación. ¿Qué otra cosa? ¿Sí? El servicio profesional docente. Además de esta reforma en materia de educación, se modificó también el artículo 73 de la Constitución. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el Congreso tuviera la facultad de establecer el servicio profesional docente en términos del artículo 3º constitucional. Y nuevamente retomamos 3º constitucional porque es donde se sientan las bases, donde están establecidas las políticas públicas en cuanto hace la educación en México, ¿sí? ¿Qué otra cosa? También se modifica el artículo 3º constitucional, o se reforma, mejor dicho. Se reformó este artículo 3º constitucional en este año o mediante esta reforma educativa para que el ingreso al servicio docente, así como la promoción a funciones directivas o de supervisión en la educación básica y media superior, sea mediante concursos de oposición. Y yo creo que este es un tema o es un tópico que muchos hemos escuchado. Mediante esta reforma que surge o que se aprueba, se presenta en 2012, entra en vigencia en 2013, es precisamente que se modifica esta parte que ha sido tan discutida, que ha traído tantas críticas, ¿no? Por parte del gremio magisterial, y habrá también algunos otros organismos o instituciones que hayan comentado respecto a este tópico. ¿Qué pasa entonces? Con esta reforma al artículo constitucional, precisamente se modifican las bases, se modifica todo lo que había hasta ese momento para cambiar los requisitos para el ingreso al servicio docente, ¿sí? ¿Qué otra cosa también se modificó? ¿Cómo es que se van a dar las promociones a funciones directivas? ¿Cómo es que precisamente un docente que pertenece al servicio profesional docente puede promoverse a una función directiva? ¿Y cómo es que un directivo va a poder promoverse a una función de supervisión? ¿Sí? Y cómo en esta parte de esta reforma van a estar las bases acerca de estas promociones por cuanto hace a educación básica y media superior, ¿sí? Nuevamente reitero, educación básica nos referimos a primaria y secundaria, media superior, lo que conocemos como preparatoria o bachillerato. Entonces, cualquier ingreso o promoción que se dé dentro de este contexto de educación básica y media superior va a ser mediante concursos de oposición. Y creo que todos hemos escuchado hablar acerca del muy famosísimo y multicitado concurso de oposición, ¿sí? Que es precisamente o surge a partir de esta reforma educativa, donde se cambia precisamente la estructura y el contenido para ingreso y promoción al servicio profesional docente. ¿Qué otro efecto tuvo esta reforma? Esta reforma contempla también el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas para resolver sus problemas de operación básicos, ¿sí? Con el fin de mejorar su infraestructura,
comprar materiales educativos y resolver problemas de operación básico. Y ojo aquí, este punto es muy importante y creo que aquí vamos a entrar en un tema, una materia de discusión muy importante. ¿Por qué? Pese a que la reforma educativa de 2012 nos pretende decir que se quiere lograr la autonomía de gestión, la propia práctica nos lleva a darnos cuenta que en efecto esta autonomía de gestión, lejos de ser una cuestión de ayuda para el sistema educativo público, ha sido por el contrario en carácter de empobrecimiento, ¿sí? ¿Por qué lo menciono o por qué expongo mi punto de vista? Resulta ser que esta autonomía de gestión se enfoca a que nos dice, bueno, vamos a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas para que ellas mismas resuelvan sus problemas de operación básico, ¿sí? Ellos tendrán que ver si tienen recurso federal, el recurso federal que les llegue, tendrán que adaptarse a él, ¿sí? Pero ¿qué pasa entonces si no llega recurso un año? O si el recurso que llega es muy bajo. Ah, bueno, la escuela tiene su autonomía de gestión. Y la escuela entonces, basándose en este principio, tendrá que resolver ese problema de operación. Tendrá que ver entonces cómo obtiene el recurso, tal vez para el aula que falta, tal vez para los medios didácticos que se necesitan. Lo tendrá que hacer porque tal vez el recurso que se etiquetó para esa escuela o para este sistema federal o estatal no va a alcanzar o no tienen la suficiente infraestructura. Ah, bueno, no lo tienen, pero la escuela tiene autonomía de gestión. Y eso fue precisamente esta autonomía de gestión que se planteaba como un carácter de fortalecimiento en la autonomía de las escuelas. Se ha visto que con el paso de los años se ha convertido en una característica de empobrecimiento y lo podemos ver y creo que todos lo vamos a ver en esta cuestión de la educación. Y muchas cosas actualmente, muchas cuestiones se desvelaron con este tema de la pandemia, ¿sí? Los aprendientes no podían acudir a la escuela, los docentes y las aulas carecían de medios educativos precisamente para poder otorgar una educación a distancia. No había medios como era el internet, como eran los medios digitales. Entonces, precisamente en esta parte podemos ver también muchas escuelas que carecen de una infraestructura que garantice en efecto el acceso a una educación de calidad, ¿sí? Entonces, en este ámbito es bien importante que logremos disociar cómo es que un principio que se plantea o se surge o se reforma a modo de contemplar un fortalecimiento, cómo es que en la práctica ha derivado en cuestiones contrarias a lo que se buscaba, ¿sí? Y esto se los dejo solamente para que lo puedan pensar, lo puedan analizar, y si alguien tiene una opinión en contrario, con todo gusto la podemos escuchar. ¿Qué una cuestión que sucedió en esta reforma o cómo derivó? Se crean las escuelas de tiempo completo, ¿sí? Es a partir de esta reforma que se crean o ya se les da un carácter legal o ya tiene un fundamento las escuelas de tiempo completo, ¿sí? Se establecen estas escuelas de manera gradual, ¿sí? Conforme a la suficiencia presupuestaria, para que la jornada educativa sea entre 6 y 8 horas y las instalaciones sean aprovechadas para el desarrollo académico, cultural y deportivo, ¿sí? Entonces también se establecen las escuelas de tiempo completo con esta reforma. Hasta aquí tenemos nuestra reforma de 2012, ¿sí? Y no crean que ahí termina nuestro tema de novedades, nuestro tema de qué cambios hubo precisamente en el sistema educativo. Tenemos en 2019 otra reforma, ¿sí? En 2019 se promulga una nueva ley educativa. ¿Qué pasa en esta nueva ley educativa? Se eliminan las evaluaciones a los maestros, pero se siguen manteniendo gran parte de los cambios de la reforma anterior. Otro cambio muy importante en esta reforma es que se establece de manera ya obligatoria la educación inicial de 0 a 3 años como obligatoria. Sí, es a partir de 2019 entonces que mediante la reforma educativa que se hizo, esta nueva ley educativa,
¿sí? Se establece que la educación inicial, ¿sí? Va a comprender o tendrá que cursarse desde los 0 a los 3 años, está marcado así, y será obligatoria. Ya no es como hasta antes de 2019, que era una cuestión inicial o una educación inicial de si queríamos. Ahora se establece como una educación obligatoria. ¿Y qué más se agrega al texto constitucional con esta ley? Se agrega esta parte que dice, aparte de que se marca ya que la educación inicial debe de ser de los 0 a los 3 años y debe ser obligatoria, se tendrá también la obligación de que el Estado va a garantizar el acceso de los ciudadanos a la educación superior. ¿Sí? Entonces, precisamente en esta parte se garantiza ya el acceso de los ciudadanos a la educación superior. Texto anterior que nos decía que la educación pues debía ser o comprendía la educación básica y la media superior. ¿Qué pasa ahora? El Estado tiene que garantizar el acceso a la educación superior, ¿sí? Y entonces tenemos precisamente que parte y una política educativa que se optó, o quiero ejemplificar esta parte, ¿no? ¿Cómo va a garantizar el Estado el acceso de los ciudadanos a la educación superior? Número uno, pues tendrá efectivamente que modificar su presupuesto de egresos para inyectar un presupuesto pues elevado que garantice que se cubra la demanda de educación superior. ¿Qué otra acción emprendió el gobierno? Precisamente el hecho de o el otorgamiento de estas becas que conocemos que son para jóvenes que estudian y trabajan, ¿sí? Estas becas vienen o tienen como fundamento precisamente este texto o esta ley que nos dice que el Estado va a garantizar el acceso de los ciudadanos a la educación superior. ¿Sí? Esas son parte de las acciones que se tomaron en materia de políticas educativas y vemos cómo se tienen que hacer por conducto de las leyes, cómo es que se tendrá que modificar la Constitución y de la Constitución derivan las demás leyes reglamentarias que vienen precisamente a marcarnos estos precedentes. Ahora bien, esto fue por cuanto hace a las reformas educativas. Ahora, vamos a regresar un poco otra vez y vamos a retomar nuestro concepto de políticas educativas, ¿sí? Vamos a volver a retomar este punto, pero ahora desde las aportaciones que nos hacen distintos autores. ¿Alguien que esté por ahí que me pueda ayudar a leer este texto? Por favor. Adelante. Sí, maestra, yo. Adelante. Las políticas educativas son programas desarrolladas por las autoridades públicas, informados por valores e ideas, dirigidos a actores de la educación e implementados por administradores y profesionales de la educación. Bienet y Pont 2017, página 19. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces tenemos en esta parte y en este texto o en esta definición que estamos citando, que las políticas educativas, ahora cambia el concepto, ¿no? Porque las definiciones anteriores o los precedentes que tenían nos dicen, son acciones. Bueno, aquí ya nos dicen en esta parte, en esta cita que tenemos. Las políticas educativas son programas desarrollados por las autoridades públicas, ¿sí? Y es lo que yo les decía, deben ser las políticas educativas implementadas por el gobierno, ¿sí? Por tanto, vamos a equiparar el concepto de gobierno a autoridades públicas. Y en este concepto estamos dejando de lado lo que habíamos comentado, la injerencia de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones internacionales. Aquí únicamente nos dice, las políticas educativas son todos aquellos programas que son desarrollados e implementados por autoridades públicas, ¿sí? Y van a estar estas políticas públicas enriquecidas o van a estar orientadas por valores e ideas, ¿sí? ¿Y a quién se van a dirigir las políticas educativas? A los actores de la educación, ¿sí? Y van a ser implementadas por administradores y profesionales de la educación. Es decir, estas políticas educativas van a estar precisamente dirigidas a los actores de la educación, lo que es la comunidad estudiantil, y tendrán que ser implementadas
por los administradores y profesionales de la educación. Esto es lo que nos marcan en este concepto que estamos manejando de políticas educativas. Siguiente. Tenemos que las políticas educativas son programas, ahora ya lo estamos viendo como un programa, ¿sí? Para revisar este enfoque de los teóricos de políticas educativas, porque hay enfoques, ¿no?, respecto a lo que son las teorías educativas, en este momento vamos a retomar las ideas de Luis Aguilar, ¿sí? Luis Aguilar, desde la época de los 80, introduce a México estos estudios de las políticas, ¿sí? Estos estudios de las políticas públicas. Ahora estamos hablando de políticas públicas. ¿Por qué hablamos de políticas públicas? Porque precisamente la política pública corresponde o es parte, la política educativa es parte de una política pública, ¿sí? La política pública es el género y la política educativa es la especie. Es una parte de la política pública. ¿Por qué? Porque, como decía nuestra definición anterior, está desarrollado e implementado por autoridad pública, ¿sí? Pero bueno, en este momento estamos hablando de una política educativa. Ahora bien, vamos al término general. La política pública es un programa, ¿sí? Y vamos a estar en este momento citar estos enfoques que aporta Luis Aguilar, quien, como ya lo mencioné, en la década de los 80 precisamente introduce a México los estudios de las políticas. Estos estudios de las políticas, de las diferentes políticas que componen la política pública, empezaron a surgir después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Empiezan a surgir estos estudios precisamente de lo que es una política pública. Ahora bien, ¿qué características debe tener una política pública? ¿Sí? Número 1, una política pública va a ser un conjunto de acciones intencionales y causales orientadas a la realización de un objetivo de interés o beneficio público, ¿sí? Y ojo aquí, vamos a volver a contextualizar. Vamos a distinguir política pública y política educativa. Son diferentes, pero una pertenece a la otra, ¿sí? La política educativa es parte de las políticas públicas que deberán desarrollarse por un Estado. ¿Qué es un Estado? En términos jurídicos vamos a entender el Estado como el conjunto de gobernante, gobernado y territorio. Esas tres partes, este concepto tripartita va a comprender el Estado. Eso es lo que conocemos como el Estado, ¿sí? Es la forma de gobierno. Por tanto, la política educativa es parte de las políticas públicas que el Estado tendrá que llevar a cabo, ¿sí? ¿Para qué el Estado lleva a cabo políticas públicas? ¿Por qué el gobierno establece políticas públicas? Porque son acciones intencionales y causales, es decir, que buscan una intención, que tienen una causa, y esa intención y esa causa van a estar orientadas a la realización de un objetivo de interés o beneficio público. Por eso se le conoce como política pública. Si el interés o beneficio es a título particular o personal, deja de ser política pública, ¿sí? Principal punto de una política pública, deberá tener un beneficio que sea público, es decir, para todas las personas, ¿sí? ¿Qué otro rasgo tiene una política pública? Van a estar decididas, van a estar dictadas por las autoridades públicas legítimas, ¿sí? Es decir, y como ya lo vimos, por el gobierno. Si las personas que se encuentren en el poder, solamente a ellos se les va a reconocer como una autoridad pública legítima, ¿sí? Decisión que las conviene en públicas y legítimas. Nuevamente, lo que mencionábamos, si esta política no es determinada por una institución de gobierno, pues deja de llamarse política pública, no podrá ser, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra característica, qué otro rasgo tiene? Van a ser llevadas a cabo por actores gubernamentales o por estos en asociación con actores sociales. Nuevamente, las políticas públicas y, en este caso, en nuestro contexto, políticas educativas, tienen que ser llevadas a cabo por actores gubernamentales, ¿sí? Forzosamente. Podrá, sí, en efecto, asociarse con actores sociales, del gremio particular, organizaciones de índole internacional,
pero forzosamente deberá ser actuada por los gobernantes. Si en este caso no hay, deja de ser una política pública, ¿sí? ¿Qué otro rasgo es de una política pública? Van a configurar un patrón de comportamiento del gobierno y de la sociedad. Sí, estas son las características que tiene una política pública de acuerdo al enfoque o de acuerdo, o vamos a retomar las ideas de Luis Aguilar, ¿sí? Ahora bien, un punto bien importante que ustedes pueden ver en esta última diapositiva y nos habla de lo que yo les comentaba acerca de los recursos que se tienen para el hecho de implementar estas políticas educativas, ¿sí? El hecho de garantizar el acceso a una educación de calidad, el hecho de que todas las personas tengan derecho al acceso a una educación que debe ser pública, perdón, que debe ser gratuita, que debe ser laica, que estamos introduciendo conceptos de equidad, ¿sí? ¿De qué depende esto? Y una parte muy importante es precisamente el recurso que se tiene destinado a este sistema educativo. Y precisamente este recurso que se tiene destinado forma parte de las políticas educativas en México, ¿sí? Porque es una forma, el recurso que se tiene destinado a educación lo determina precisamente la autoridad, ¿sí? El recurso que se ocupa para hospitales, el recurso que se ocupa para los municipios, el recurso que se ocupa para la operación de ciertos programas, el recurso que se tiene para la otorgación de becas, de subsidios, de todo eso, es precisamente o está a cargo de la autoridad o de los órganos de poder, ¿sí? Y en este caso, adecuándonos a nuestro concepto, a lo que estamos estudiando, el recurso que se implementa o que se inyecta a la educación y que forma parte de este recurso, estas características que va a formar parte de la política de educación, depende o lo dicta precisamente la autoridad. ¿Qué pasa en México? En México existe una ley de planeación vigente, ¿sí? Esta ley está vigente desde 1983. Esta ley de planeación vigente marca que cada administración federal debe hacer un plan nacional de desarrollo. Y este plan nacional de desarrollo debe ser aprobado por el Congreso, ¿sí? Es decir, cada administración federal, es decir, cuando el presidente de la República, el Ejecutivo Federal, presenta su Plan Nacional de Desarrollo, y creo que todo lo hemos hablado, porque este Plan Nacional de Desarrollo se divide en ejes, ¿sí? Está dividido en ejes o programas sectoriales, donde se contempla precisamente los presupuestos o qué objetivos se tienen en cada uno de los programas sectoriales, como por ejemplo el programa sectorial de educación o el eje de educación, el eje de salud, qué objetivos tengo, de qué recursos cuento, cómo lo voy a lograr, cuáles van a ser mis medios para lograrlo. Todo esto está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Es forzoso que se presente por conducto, que lo presente el Ejecutivo de la Nación, es decir, el presidente, el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora bien, concatenado a esto, resulta ser, y como se los mencionaba, parte de las políticas públicas es el presupuesto que se dicta o que está encaminado al cumplimiento de los objetivos de los ejes que se plantean en el Plan Nacional de Desarrollo. Y así, cada fin de año, el Ejecutivo, es decir, el presidente, presenta al Ejecutivo de la Nación su presupuesto de egresos, ¿sí? ¿Qué tiene en este presupuesto de egresos? Y creo que todo lo hemos escuchado regularmente cada diciembre, que se están peleando en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores porque no lo votan, porque no les parece, porque hay votos en contra, votos a favor, porque están peleando precisamente lo que el presidente está proponiendo que va a egresar o que va a gastar para el cumplimiento de lo que tiene pactado en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Entonces, precisamente, aquí, o este es el fundamento del recurso que se inyecta a la educación. El presidente, de acuerdo a las necesidades que se han detectado a lo largo del año, a los fenómenos sociales que han existido, a las calificaciones que ha obtenido el sistema educativo, contextualizando en este momento, de acuerdo a los objetivos que se tienen planteados en su Plan Nacional de Desarrollo, presenta
¿sí? Presenta el hecho de su presupuesto de egresos. Y ese presupuesto de egresos contiene, entre otras cosas, el recurso que él está proponiendo va a destinar para el programa o el eje de educación. ¿Sí? Si entendemos de dónde surge este recurso, en este presupuesto de egresos, ahí se plasma cuánto va a destinar, entre otras cosas, a la educación. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? El Poder Legislativo, que nuevamente reitero, conformado por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, es el encargado de aprobar este presupuesto de egresos al término de cada año, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en 2022, a fin de año se va a presentar el presupuesto de egresos, y aparte también el de ingresos, pero en este momento estamos hablando del de egresos, para el ejercicio 2023, ¿sí? Es así como opera. Se presenta en diciembre del año en curso para que sea ejecutado a principios del año venidero, ¿sí? Y precisamente este presupuesto, como se lo reitero y porque es importante mencionarlo, porque de ahí se plantea o se tiene esta base de cuánto dinero es destinado a educación por parte del Ejecutivo de la Nación por conducto o plasmado a través del presupuesto de ingresos, ¿sí? Y también este recurso que se destina es parte de las políticas educativas en México. ¿Qué tenemos entonces? Una comparativa muy burda que voy a realizar. En México, el presupuesto que se inyecta a educación es el equivalente a menos del 3% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Y quiero que esto se les quede de tarea, que me investiguen o que me tengan ese concepto que es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, en México se destina aproximadamente, o sea, destinado entre un 2 y un 3% del Producto Interno Bruto a temas de educación o como inyección a la educación. En comparativa con otros países de América Latina, tenemos, y para hacer esta comparación, que por ejemplo en Cuba se tiene que se inyecta del 8 al 12% del Producto Interno Bruto de la nación para ejercitar o llevar a cabo los programas de educación. Y esto solamente se los dejo como un dato para que ustedes tengan este precedente de cómo es la diferencia, hablando de temas económicos, en políticas educativas en América Latina, ¿sí? Entonces, como comentario final, y nuevamente reitero, en México las políticas educativas se encuentran contempladas en el artículo 3º constitucional. Les voy a habilitar en su plataforma, les voy a habilitar precisamente la transcripción de este artículo 3º constitucional. Les voy a habilitar el completo de lo que platicábamos aquí, de esta reforma de 2019, para que lo tengan ahí. Si alguien tiene tiempo y lo puede leer, pues se los agradecería para que vayamos comentando en clase en qué consistió esta última reforma. Y también les voy a habilitar pues un video para que lo puedan ver a fin de que realicen una actividad que les voy a plasmar ahí, ¿sí? Entonces, pues bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. De mi parte, ninguna, maestra, todo quedó claro. ¿Sí? ¿Seguros? No, También de maestra, mi ningún- parte, maestra. Igual, maestra. Gracias. Igual, Ok. de mi parte, maestra, todo muy claro. Ok, perfecto. Nada más como último, regálenme un minuto, les voy a compartir un video muy breve a modo de reflexión, ¿sí? Si no se escucha, me dicen, por favor. Tienen el derecho a la educación. El 36. Todos los mexicanos tienen el derecho. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha, maestra. Perfecto, aquí vamos. Mucha. Derecho a la educación. El 36% de los niños que nacieron en una comunidad rural no asiste a la escuela. Al igual que el 36% de los niños indígenas, el 44% con una discapacidad y el 85% que son hijos de jornaleros agrícolas. Solo 7 de cada 10 estudiantes de primaria llegarán a cursar la educación media superior.
y solo y solo 5 la van a concluir. Otros 3 ingresarán a la universidad, pero solo 2 terminarán sus estudios. Este es el panorama actual de la educación en México, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscará atender con su nuevo proyecto educativo. ¿En qué consiste? Los objetivos que se pretenden alcanzar no son muy distintos al de las últimas 4 reformas educativas. Excelencia con educación incluyente y con equidad de oportunidades. Sin embargo, algunos aspectos del plan reflejan una profunda motivación política más que una estrategia de mejora educativa. Particularmente destaca la eliminación del servicio profesional docente y la desaparición del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa. Sin un instituto con autonomía constitucional que pueda evaluar los avances, los retos y errores en la política educativa, tanto federal como en los estados, será muy difícil encontrar una ruta de mejora en la política educativa que sea eficaz. De esta manera, desaparecerán los cimientos constitucionales para el desarrollo de la carrera profesional de los docentes, así como la posibilidad de tener un contrapeso a las acciones tomadas por las autoridades educativas, tanto federales como estatales. Sin duda alguna, hay aspectos que tienen que mejorarse de manera sustantiva. El instituto, por ejemplo, tiene que dar una retroalimentación mucho más puntual, no solo a las autoridades de los estados y la autoridad federal, sino sobre todo a los directores y maestros que están en las aulas de nuestro país. Es imprescindible mejorar la forma en que opera el servicio profesional docente, garantizar que realmente todas las plazas se concursen, que el ascenso sea con base en el mérito, que se respete el orden en que se asignan las plazas una vez que los maestros son evaluados. Sin duda alguna, el aspecto controversial de la evaluación del desempeño tiene que revisarse y evitar las consecuencias laborales del mismo. Pero eso no significa que pudiera haber un espacio a lo que el líder sindical sugiere en términos de dar las plazas docentes a los miembros del sindicato y a sus familiares. La propuesta gubernamental establece el derecho universal a la educación superior gratuita. ¿Qué tan viable es una propuesta de esta naturaleza? Pues desde 1992, por ejemplo, la secundaria es obligatoria, pero no hemos logrado la cobertura completa. Lo mismo está sucediendo en educación media superior y en preescolar. Derechos que se hicieron también constitucionales hace algunos años y en donde estamos lejos de tener una cobertura universal. Los retos educativos que enfrenta el país son tales que difícilmente se van a poder abordar de manera eficaz si las nuevas autoridades, como lo hicieron sus predecesores, ignoran las lecciones del pasado, las lecciones de la experiencia tanto nacional como internacional en materia de qué funciona y qué no en las políticas públicas en materia educativa. El desprecio en el uso de la evidencia para el diseño de la política educativa es muy oneroso, en particular para aquellos estudiantes provenientes de los sectores menos favorecidos de la sociedad, que son, como bien apunta el presidente López Obrador, quienes tendrían que ser la prioridad fundamental del esfuerzo del Estado mexicano para de una vez por todas dar oportunidades con equidad y de calidad en materia educativa. Ok, pues bueno, eso fue todo. Nada más les dejo se los voy a habilitar también ese video en su plataforma. Les voy a habilitar 2. Se los dejo como un precedente. Comentaremos en la siguiente clase. Va a quedar por ahí una pequeña actividad. Cualquier cosa que tengan duda, bueno, la actividad va a estar habilitada mañana y también el material. Cualquier cosa, situación, duda, comentario que tengan, con todo gusto estoy para servirles, ya sea por conducto de mi WhatsApp. Creo que ya lo tienen, estoy en el grupo. Y pues quedo de ustedes, me da mucho gusto conocerlos, trabajar con ustedes. Es cuanto por mi parte. Les mando un abrazo y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego. Saludos, maestra. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Descansen. Hasta luego, profe. Excelente noche a todos. Muy bien.